La novela, lo principal es que no aburra y dar un inicio bien sólido. Había una novela que no me acuerdo cómo se llamaba, que me gustaba mucho el ejemplo, que la novela empezaba con que había un caimán en la pileta del patio. Básicamente te empezaba escribiendo eso. Y ahí uno ya no lo suelta, o sea, dice, ¿y por qué está esto acá? Claro, ahí está el Dice, gancho, ahí viste, está el gancho. ahí está el gancho, eso es lo que tiene que hacer todo buen escritor, lo que es novela. El cuento es algo que te permite más un juego. El cuento, en cierto sentido, muchas veces es más difícil que escribir que una novela. Una novela tiene una extensión de 200, 300, 400 páginas. El cuento pueden ser tres carillas, pero ya condensar un tema en tres carillas usualmente también es muy complicado. Depende del talento y de lo que quiera hacer cada escritor. Y Borges, por vos, ejemplo, nunca escribió una novela. vos estás en los cuentos cortos, pero de terror así, ya definido, o sea, vas acumulando eso, vos formás una Sí, historia o agarrás un personaje, le pasa un hecho y ya está, es como que ahí le encontrás el gancho. claro, un hecho extraordinario, sí, porque no tiene sentido escribirte a alguien que va al banco y lo robaron y ya está. No, Hay que, hay que idear, hay que hacer que el lector no se te pierda no, y tiene que que ser algo inesperado sobre algo cotidiano, por ejemplo, no sé, poner la mesa para dos y de pronto pusiste tres platos. ¡Ay! Estoy mal. claro, van siendo cosas así que el escritor tiene que ir definiendo a la larga. Yo lo primero que escribí fue una novela. Yo empecé mal, Ajá. empecé al revés. Empecé escribiendo una novela. Y después me fui tirando al cuento para practicar más. Porque tampoco da para ir haciendo novela para ir practicando, es mejor practicar con un cuento. O sea, los escritores Claro, siempre les recomiendan eso. en la novela estás atado, digamos, ya al hecho, al personaje, lo que le Sí, sucede, y que ¿no? demora más de un año en terminarla. Claro. O sea, No, pero, uno está atado en una novela claro, a que te vas a claro. demorar un año, año y medio. Sí, no te permite a vos, no te permite a vos psíquicamente ir pasando, digamos, rápidamente los sucesos que le pasan a ese personaje. Claro, claro, ¿no? Y que igual con una novela uno está más metido, uno hasta sueña en lo que puede seguir, vas ideando, pero como te digo, son cosas que depende que te guste escribir. Borges, por ejemplo, nunca escribió una novela como te dije antes. Borges era cuentista. Sí. Entonces, ahora los que triunfan más son los novelistas, como te digo, son los novelistas maratónicos que escriben una novela al año o dos novelas al año, de dudosa calidad. ¿Quién soy yo para jugar la calidad de los grandes? Pero, viste, eso es básicamente lo que está triunfando ahora. Ahora es muy raro encontrar un escritor que se quiera tirar con cuentos, es muy raro, porque es muy difícil que compren una antología de un escritor que nadie conoce, porque las editoriales también son un negocio. Vos llevas tu Sí. manuscrito y ellos tienen que ver si va a vender o no. ¿Y qué está Básicamente se leyendo? ¿Qué repite. está leyendo? ¿Qué están leyendo hoy? Si vos tenés que decir, mira, yo ya hice un testeo de lo que la gente lee, ponele qué edades, o sea, ¿quién consume cuál es tu nicho al que vos apuntás para que vayamos redondeando esto? O sea, vos apuntás a, bueno, sí, a un super cuento, obviamente me dijiste que no te vas a morir sin escribir un super cuento, que bueno, va a llegar a mis manos eso y ahí lo vamos a decir, sí, yo te puedo encontrar en cualquier lado, pero si vos tuvieras que decirme ahora cuál es tu objetivo o no sé, el género ya está definido, es de terror, investigación, policial y bueno, horror, terror. El nicho es algo difícil de... Es que yo no pienso en un lector hipotético tampoco. El lector no existe. Yo escribo para mí primero. Y yo supongo que a la gente que es parecida a mí o que puede empatizar con lo que yo estoy escribiendo, le llegará y le gustará
lo que escribo. Ah, eso es verdad, Entonces, eso es verdad. eso es la diferencia entre un escritor de nicho y un escritor comercial. El escritor comercial escribe para los clientes, el escritor de nicho escribe para sí. Ah, mirá vos, o sea, ya sabés que vos estás escribiendo por tu naturaleza, o sea, por la felicidad que te brinda el escribir. Bueno, cuando vos te sentás a escribir, ¿dónde se gestó ese cuento? ¿Dónde se gestó esa imagen primero? Decime, no sé, vos estás ahí rodeado de cómo es tu paisaje, cómo es tu cotidiano, ¿qué hecho cotidiano te hace pensar todos los días y vos decís, bueno, ya está, con esto hoy llego a casa y empiezo a escribir y le doy, chau? ¿Cuándo se te revela ese escrito? Como te digo, depende mucho de lo que se venga a la cabeza. Hay ideas que uno las puede obviamente sacar de lo cotidiano, pero hay muchas otras que vienen de la nada. Si al final uno empieza a hacer una olla de ideas, las ideas vienen solas. Uno ve, por ejemplo, no sé, escribí un texto de una pared que hablaba, por ejemplo, y fue cuando una vez entré al baño y me imaginé, ¿y qué pasaría si la pared hablara? Entonces, de ahí, por ejemplo, nació un cuento así, un cuento con esa trama. Bueno, ahí está, o sea, vos fíjate que estabas en qué situación para que vos digas, bueno, llego y lo escribo y eso te tiene que mantener la magia y vos de qué te agarrás, de qué momentos del día o de la noche te agarrás para decir, este es mi mejor momento para escribir, no me moleste nadie, estoy escribiendo. Depende del día. Cuando no hay nadie en la casa, por ejemplo, como de las 3 a las 5, aprovecho de escribir en ese horario. Si hay gente en la casa, a veces me perturbo un poquito, entonces después escribo en la noche cuando sé que nadie me va a molestar. Ah, y lugares, y si te vas a la montaña, o no sé cómo es tu paisaje, o si te vas al mar, ¿cómo es describime un poco si yo te tuviera que preguntar exactamente qué paisaje te rodea, dónde convivís vos. Yo en un barrio normal, hay una placita afuera, bueno, acá en Chile está lleno de cerros, hay cerros por todos lados, pero no, a mí, déjame escribiendo en mi escritorio nomás, yo acá, en este espacio, en este rectángulo que está aquí, yo aquí me muevo para escribir, no, se me hace muy difícil escribir afuera, con las Ah, distracciones de si pasa alguien. Eh, Hay muchos que pueden escribir en la calle, yo a veces lo he hecho, pero no es lo mismo una escritura superficial de un borrador a algo más profundo que como sería en la comodidad del escritorio. y no tenés un café, no sé, el paisaje, algo te genera, ¿cómo le das magia? ¿Qué paisaje tienen tus cuentos? O sea, ¿dónde suceden tus hechos en el cuento? Si yo tuviera que Mayormente, leerte. mayormente encerrados en una habitación, mayormente. El paisaje que sea, a no ser que, es que, como de no me acuerdo a quién voy a parafrasear, no me acuerdo quién lo decía, que la mejor forma de mantener un conflicto en una historia es tener al protagonista y al villano encerrados en un cuarto, donde tienen que estar constantemente en conflicto. Por ejemplo, en la historia, Para que se para genere que se esa genere el atmósfera. conflicto, porque si vos lo tenés en la cocina y él está acá en la pieza, ¿cómo, qué puedes contar de interesante? Si ellos se mantienen ahí. Si lo interesante va a empezar cuando choquen, cuando se encuentren Cuando en se- el mismo lado. claro, Por eso en las historias románticas se considera al protagonista y al antagonista el hombre y la mujer o el hombre y el hombre, los integrantes de la pareja. claro, el Ellos son, antagónico. ellos son su propio héroe y el villano, porque ellos Claro, son los que están conviviendo. siempre tiene que haber el malo y el bueno, el villano o la villana ¿no? Sí, está bien. O sea, Eso espejo. eso depende de la perspectiva. Hoy hablar de héroe y villano ya está muy trillado, es mejor de hablar protagonista y antagonista, porque ahora Sí, estamos en un mundo gris. En los mitos era usual hablar de un blanco y un negro.
Pero ahora si hablas de un blanco y un negro es aburrido porque al final se termina reduciendo todo al bien y al mal. Y Claro. eso, ¿qué sentido tiene escribir de eso a día de hoy? Es mejor escribir de un ladrón que está enamorado de, no sé, no sé cómo ponerte el ejemplo ahora, pero que el protagonista sea tu ladrón, no sea el policía. Tenés que ver esa perspectiva. Sí, Al sí. final es todo gris. Yo siempre intento que mis personajes sean grises, nunca pongo ni blancos ni negros. Ah, no pones Siempre contraste. pongo, o sea, el contraste dentro de los grises. Ah, Un para gris, eso, un para que gris permanezca blanco. la tensión, esa sincronía que tienen que tener. Uno si da un paso para acá, el otro qué hace eso. Y que el personaje se vea más humano. Ajá. ¿Dónde ve uno que alguien sea completamente honesto, que nunca le haya matado ni una mosca, como aparecía en los escritos antes? No No, no existe, existe. claro. Alguien No, no así no existe. existe. No, no O existe. alguien completamente malo, tampoco existe. Son distintas perspectivas y distintas circunstancias. Eso es lo que tiene que jugar el buen escritor. Ay, qué interesante. Mirá vos, o sea, la verdad, Lautaro, yo no sé cómo decirte que me atrapaste. Fíjate vos que yo te iba a hablar eh, creí, ¿no? Creí que, viste que uno va con sus cositas así como un poco más segura, decir, bueno, ¿qué consumís vos? Es como todo, ¿no? Los gustos personales son cada vez más selectivos, pues dentro de todo lo que hay tenés que irte como afianzándote en tus gustos, en tu formación, bueno, todo eso después te da la riqueza de lo que vos brindás, o sea, cuando vos vas a brindar una obra, es en base a lo que consumiste, ¿no? Yo creo que siempre digo que uno da lo que tiene adentro, o sea, lo que vos mismo producís, o sea, ¿qué producís vos? Si producís hacia lo bueno, te va a venir lo bueno, pero en el montaje de la obra, cuando vos vas a escribir, por eso yo te preguntaba si tus personajes eran mutados o eran eventuales. O sea, vos no tenés un personaje que va mutando. O no vas a hacer una saga entonces. O sea, depende. Por ejemplo, yo si quiero escribir una recopilación de cuentos que estén todo entrelazado entre sí, a lo mejor pongo un personaje recurrente. Pero el tema de ir mutando el personaje es algo que tiene que ir produciéndose dentro de... No del cuento, el cuento es distinto que haya un cambio de personaje, es raro, porque no te da el espacio para desarrollar un personaje que tenga que cambiar. En la novela es obligación que tu protagonista cambie, Claro. que los demás cambien y que el protagonista pueda aprender del mismo antagonista. Entonces, por ejemplo, cuentos que el personaje cambie se pueden dar, pero como te digo, es muy difícil. El espacio es muy reducido, es muy poco el tiempo y uno tiene que tratar de contar otras cosas. Qué Y tirar un interesante. personaje que vaya cambiando una saga, por ejemplo, Harry Potter. Harry, el cambio que él hace desde que inició el primer libro hasta el último es básicamente la conversión de un niño a un hombre, que es un Sí. cambio que uno puede darse el lujo de escribir en 7 libros como lo hizo JK. Pero hay cambios que te dan solamente para escribir un libro o en caso de un cuento, una novela nomás, y ese personaje obviamente después cumple su ciclo. El personaje Claro. tampoco es eterno, tampoco uno no puede estar explotando diciendo, ya cambió el personaje, ahora voy a hacer que le pase esto, que le pase lo otro, porque al final el personaje termina perdiendo la gracia y corrige el riesgo de hacerle perder humanidad. Eso me atrapa, ¿ves? Eso es lo que mirá vos, o sea, yo nunca había pensado eso, pero un escritor sabía que te mantiene como lector, ¿no? Cuando te atrapa un libro, el personaje que vos estás siguiendo o que te identificás, tiene que pasar como por todos los estados, pero permanecer con un estado, un factor en común, ¿me entendés?